La semana pasada, el obispo de Cuernavaca, Morelos, Ramón Castro, llamó a la población a participar en una marcha por la paz que se llevará a cabo mañana y con esto buscan exigir a las autoridades una nueva estrategia de seguridad. Para hablar del tema en la línea saludo con gusto a Javier Sicilia, escritor. Buenas tardes, Javier. Yosimar, buenas tardes al auditorio, muchas gracias. Javier, ¿en dónde estamos en materia de seguridad? El miércoles se dieron a conocer cifras correspondientes al mes de junio, donde reporta que se registraron 2.536 homicidios dolosos. Es el segundo mes más violento de este año. ¿Dónde estamos, Javier? Pues muy hundidos en el infierno, ¿no? Ha sido una larga, prolongada y terrible caída en el horror y en pues casi ya la normalización de él en nuestras vidas, ¿no? Desde Felipe Calderón, pasando por Peña Nieto hasta fuera Andrés Manuel López Obrador, pues esta ha sido la inexorable marcha hacia el infierno, pues, ¿no? Y cada vez estamos peor. Y yo creo que es un problema de que no se ha tomado con seriedad el asunto y han reducido una tragedia y un tema complejísimo a un asunto de balazos o abrazos, ¿no? Y ni uno ni otro ha servido para nada. ¿Por qué? Porque no están viendo una política integral que realmente asuma la problemática, ¿no? Es decir, nosotros hablamos con López Obrador al principio de su mandato, se acordó con él pues llevar a cabo una política de Estado, cuando digo de Estado no de gobierno, sino una política prolongada en el tiempo, basada en la justicia transicional. Es lo que muchos expertos consideran que es lo único, valga la redundancia, que se ha probado que puede tener sentido para hacer transitar de un Estado capturado por el crimen, ya sea por dictaduras o por el crimen organizado en nuestro caso, en el caso de Colombia, hacia un Estado de derecho, es decir, a un Estado verdaderamente democrático. Se pactó eso y al final de cuentas lo traicionó. Se trabajaron documentos en esa línea y finalmente lo traicionó, mantuvo al ejército en las calles desde que lo sacó Felipe Calderón, han estado en la calle y los elevó a un rango de presencia en las calles que ni siquiera soñó Calderón, pero que le hubiera encantado, ¿eh? Y entonces, pues estamos en esas, no están y ese es el único camino que se puede encontrar para verdaderamente tener una ruta a largo plazo que nos lleve a la verdad, a la justicia y a la paz, porque sin verdad no va a haber nunca justicia y sin justicia nunca va a haber paz, ¿no? Claro. El tema es complejo, muy complejo, y no lo están asumiendo así, ¿no? Estoy platicando con Javier Sicilia. Javier, ¿ves una especie de negación? Esta semana en este espacio reportamos bloqueos en la autopista del Sol por personas afines al grupo criminal de Los Ardillos, según lo señaló la propia secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Y el martes también reportamos la explosión de 7 artefactos explosivos que mataron a 6 personas e hirieron a 14. Y en la conferencia del presidente en la mañana se negó a llamarlo terrorismo, a calificarlo de otra manera. En general se niegan a hablar de estos temas en la conferencia del presidente. ¿Ves una especie de negación? Pues es una especie de negación, es una forma de decir que no pasa nada de otra manera, ¿no? Porque pues, de alguna forma todos se han hecho, ahora sí valga la palabra, pendejos. Desde Felipe Calderón se están matando entre ellos, los inocentes son bajas colaterales, el otro casi no los nombraba, ¿no? Y pues decide que no existen, ¿no? Es un relato que normaliza el horror y normaliza la criminalidad, y lo que devela es que hay graves, y eso es lo que tratamos de decir cuando hablamos de justicia transicional, que este asunto no son asuntos de casos y cosas que están nada más en el exterior del Estado, forman parte del Estado. Es un fenómeno en donde el Estado está atrapado por el crimen organizado y camina dentro de su lógica. Y lo que necesitamos es descapturar al Estado, pero eso implica, porque el Estado está tan capturado que no puede juzgarse a sí mismo, tenemos el 98% de impunidad, necesitamos dos organismos, uno de verdad y de justicia, independientes y con apoyo y asesoría de la comunidad internacional. Y eso significa juzgar el fenómeno desde atrás y juzgar a quienes, y no atrapar nada más a los actores materiales de los crímenes, sino a quien hace posible, empresarios,
gente que está dentro del gobierno y de los gobiernos, gente que está dentro de los partidos que están implicados con esas redes de complicidad y de crimen. Necesitamos entrar ahí. Colombia se tardó, se parece mucho a nosotros, mucho tiempo en entenderlo. Su primer intento de justicia transicional fue en 2011. Hasta 2016 lograron la paz con las FARC. Y a partir de entonces se implementó una justicia con esos dos mecanismos, tienen sus propios nombres, y se ha logrado resolver 20.000 casos de desapariciones por parte de las FARC, ¿no? De secuestros por parte de la FARC. Se está abriendo el camino para pacificar en una deposición de armas con el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra parte. Y se está abriendo hacia un camino de transición lenta, pero que tiene sentido y destino, ¿no? Aquí no, ¿no? Entonces el relato es la negación, que lo único que nos muestran es la captura del Estado. El Estado está capturado. No solo es Andrés Manuel López Obrador y Morena, son todos los partidos. Esa es la historia. Y quien llega al poder, si no se hace un trabajo y se pone como prioridad de la nación esto, pues lo único que tendremos con Xóchitl, con Sheinbaum, con el que sea, más infierno, porque este es un asunto, es un fenómeno de Estado. ¿Y gravísimo. ¿Y lo ves posible, Javier, que el que llegue a ocupar la presidencia lo haga? Porque estamos en un gobierno que le incomodan estos temas, que lo niega. ¿Lo ves? ¿Ves posible que se haga este cambio transicional? La verdad es que no están en la agenda, y lo único que hacen es, su política de abrazos nos ha llevado a algo peor, pero no hablan de la política de balazos que inició todo este desastre, porque no están viendo el problema y no lo quieren ver, no lo quieren asumir, no está en la prioridad de los discursos de estos individuos que pretenden llegar a la presidencia, o de estas individuas que pretenden alcanzar a la presidencia, no está como prioridad, ¿no? Está como prioridad un montón de cosas muy banales frente a la tragedia que estamos viviendo. No es posible que hablemos de democracia con un país tomado por el crimen organizado, por partidos que están penetrados por él, por gobiernos que están absolutamente apergollados por él. El discurso de Andrés Manuel, su negación, no es más que la puesta al desnudo de que está al servicio del crimen organizado. Y hablamos de democracia. O sea, la democracia se da en un suelo con paz, en un suelo donde los crímenes se han acotado de tal forma que pertenecen a un universo de lo ordinario, ¿no? Esto pertenece ya al universo de lo extraordinario. Y por eso es necesario esos mecanismos extraordinarios que nos ayuden a enfrentar el problema, pero esto implica un consenso nacional, un consenso de partidos, un consenso de gobierno, un consenso con los empresarios, con la sociedad civil, y empezar a trabajar. Hay un esbozo en los documentos que se trabajaron con Gobernación en 2018 y que Andrés Manuel y Encinas y Olga Sánchez Cordero tiraron a la basura, ¿no? Inventándose una comisión de la verdad cooptada por el propio gobierno para resolver solo un caso, el de Ayotzinapa, y para intentar resolver lo que nunca van resuelto, ni van a resolver en esas condiciones, que es la guerra sucia. Y todo el Inter, hasta ahorita, nadie se está ocupando del asunto, ¿no? Y bueno, ese tipo de comisiones de la verdad son un fiasco. Necesitan independencia y necesitan realmente de un apoyo de la comunidad internacional. Pero no quieren presentar un rostro débil y terminan por caminar del lado del crimen. Eso a mí me parece verdaderamente aterrador, la banalidad con la que están enfrentando los partidos.